secretaria ejecutiva, por favor, inicie desahogando el primer punto del orden del día. Señor presidente, muy buenos días a todos. El primer punto del orden del día de esta sesión ordinaria corresponde al pase de lista de asistencia de la verificación del quórum legal. Doctor Jorge Gasca Santos. Presente. Licenciado Manuel Osorno Magaña. Presente. Contadora Rosa Segovia Linares. Presente. ¿Existe quórum legal para sesionar, señor presidente? Muchas gracias. Siendo las 11 horas con 3 minutos del día 11 de junio de 2013, declaro legalmente instalada la sesión ordinaria de la Cotaitec. Señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto, el tercero del orden del día, se refiere a la lectura y aprobación en su caso, precisamente del orden del día de esta sesión, que ha sido previamente circulada a la señora y los señores comisionados, por lo que con fundamento en el artículo 22 del reglamento interior de esta comisión, se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a su consideración el orden del día de la presente sesión. No hay intervenciones, señora secretaria. Tome la votación, por favor. Pues mire, señor presidente, señora y señores comisionados, se somete a votación el orden del día de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias. Continúe con el orden del día. Señor presidente, el siguiente punto, el cuarto del orden del día, se refiere a la lectura y aprobación en su caso de las actas correspondientes a las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 13 y 30 de mayo del año en curso, documentos que fueron previamente circulados a los señores integrantes del Pleno, por lo que con fundamento en el artículo 22 del reglamento interior de esta comisión se dispensa su lectura. Gracias, señores comisionados. Se somete a su consideración las actas correspondientes. No hay intervenciones. Someta a votación los proyectos de acta, por favor. Señor presidente, señoras y señores comisionados, se someten a votación las actas correspondientes a las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 13 y 30 de mayo del año en curso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señora secretaria ejecutiva. Sírvase, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/005/13 a cargo de usted mismo como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Recurso de revisión número RR/005/13, ente público, sistema de televisión y radio de Campeche, comisionado ponente, doctor Jorge Gabriel Gasca Santos. Antecedentes. El recurrente interpuso solicitud de información mediante el sistema Infomex Campeche de la Unidad de Acceso Común a la Información Pública en poder de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche. En adelante, Unidad de Acceso Común, el día 25 de marzo de 2013, habiéndosele asignado el folio número 0100021113, requiriendo, entre otros aspectos, lo siguiente. 49. Solicito el proyecto inicial de producción y programación por canal, emisora o emisoras o medio presentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el medio o institución para obtener el permiso o concesión en el proceso de licitación de frecuencias o en su defecto el último proyecto presentado ante la autoridad. Respuesta de la autoridad. Con fecha 23 de abril de 2013, el encargado del despacho de la Unidad de Acceso Común, mediante resolución notificada al recurrente el mismo día, dio respuesta a su solicitud de información de folio 0100021113 de la siguiente manera. El sistema de televisión y radio de Campeche informa que se encuentra vigente el contenido del informe del comisionario correspondiente. El informe es presentado en el mes de junio de cada año ante las autoridades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, motivo por el cual cada año correspondiente se entrega en tiempo y forma por el ente público en el mes de junio de cada año, en cumplimiento del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de abril de 1997. Por lo que dicho documento deberá solicitarse ante las autoridades federales competentes
tomando en consideración las posibles afectaciones a terceros. Sin embargo, si es de su interés, podrá consultar la página de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en la infraestructura de las estaciones, lo relativo al permiso de este ente público, en la siguiente página, en link http www.cft.gov.mx/8080-portal-industria-intermedia-unidad de sistemas de radio y televisión, trámites y servicios, infraestructura de estaciones. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta emitida por la Unidad de Acceso Común, el hoy recurrente con fecha 29 de abril de 2013 interpuso ante esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche recurso de revisión en contra de la resolución administrativa emitida con fecha 23 de abril de 2013 por parte de la Unidad de Acceso Común en respuesta a la solicitud de información con folio 0100021113 de fecha 25 de marzo de 2013, argumentando que en la solicitud de información dirigida al sistema de televisión y radio de Campeche no se dio la respuesta que buscaba la pregunta número 49, interponiendo el presente recurso de revisión, porque lo que buscaba era que le fuera entregado concretamente el proyecto inicial de producción y programación presentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el medio o institución como parte de los requisitos para obtener el permiso de concesión en el proceso de licitación de frecuencias y de información a la que lo dirige la Liga de Internet no es acorde a su petición, solicitándose la entrega del proyecto inicial de programación que debió haber sido avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectos del otorgamiento del permiso para la operación del canal 4XHCCA-TV. Informe del ente público. Mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2013, recibido en esta comisión el mismo día, la Unidad de Acceso Común manifestó que TRC se rige y es sujeto pasivo de leyes federales especializadas y que generan cargas y obligaciones, así como entrega de documentación e información técnica, y en su caso emitida por peritos calificados en materia de espectro radioeléctrico, que integran sistemas o base de datos de la COFETEL, quien es la autoridad materia especializada con independencia del derecho de la información que se reitera, no se dejó de cumplir, pero que sin embargo no fue suficiente para el ciudadano la motivación expresada por TRC en la parte subrayada del punto anterior de este informe, y no es una negativa de información ni se encuadra como información reservada, precisamente porque la autoridad en la materia es la Federación y ante la cual deberá acudir el ciudadano para requerir la información de su interés. De tal manera que TRC no está autorizado expresamente ni tiene facultad directa de uso de las leyes federales especializadas para entregar y divulgar información técnica del espectro radioeléctrico en los tramos que le toca operar, salvo que la COFETEL, que directamente tiene bajo su cargo el sistema o base de datos de todos los permisionarios y concesionarios, determine que no existe daño a las telecomunicaciones, toda vez que la información técnica en uso de personas ajenas al TRC, al conocer las frecuencias de operación, pudieran causar interferencias o interrupción en las señales y cualquier otro tipo de afectación, o la competencia desleal que tome a consideración la autoridad especializada conforme a la Ley Federal de Competencia Económica para aquellos casos de licitación en materia de comunicación. Considerando, antes de proceder al estudio de los argumentos y agravios vertidos, así como de las constancias existentes, cabe señalar que, derivado de las mismas constancias, este órgano garante advierte que, si bien es cierto, el hoy recurrente interpone su recurso de revisión en contra de la resolución administrativa de fecha 23 de abril de 2013, sin embargo, se aprecia que el motivo de dicha impugnación se circunscribe únicamente a combatir la respuesta proporcionada por el ente público en relación con la pregunta 49 de la solicitud de información número 0100211113, presentada con fecha 25 de marzo de 2013, constante de un total de 308 preguntas, por lo cual el presente estudio se centrará específicamente en la respuesta proporcionada en atención a la referida pregunta, a efecto de determinar si la misma se encuentra debidamente fundada y motivada. Una vez aclarado lo anterior, cabe precisar que,
Derivado de las constancias que obran en el expediente formado con motivo del presente recurso de revisión, se desprende que la información cuya negativa constituye el objeto del mismo consiste específicamente en el proyecto inicial de producción y programación por canal, emisora o medio presentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como parte de los requisitos para el otorgamiento del permiso o concesión para la operación del canal 4 XHCCA-TV en el proceso de licitación de frecuencias o en su defecto el último proyecto presentado ante dicha autoridad. Petición que, como ya se mencionó, fue planteada en una de las preguntas contenidas en la solicitud de folio 0100211113, presentada en su momento por el recurrente y cuya respuesta recaída fue en el sentido de carencia de competencia por parte del ente público recurrido para publicar el informe del permisionario que, con base en el acuerdo correspondiente, es presentado anualmente ante la COFETEL y que actualmente se encuentra vigente, lo cual se reiteró en su respectivo informe agregando que si bien la respuesta dada no constituye una negativa de información ni una clasificación de reserva, sin embargo TRC no está facultado para entregar o divulgar información de carácter técnico, salvo que la COFETEL determine que no existe daño a las telecomunicaciones, proporcionándole sin embargo una liga electrónica para consulta de lo relativo a dicho permiso. Por lo anterior, este órgano garante procedió a la revisión de la liga electrónica http://www.cft.gov.mx/2.8080/portal/industria intermedia /unidades sistemas de radio y televisión /trámites y servicios /infraestructura de estaciones, proporcionada por el ente público al recurrente, en el que se observó que el contenido de la misma efectivamente se refiere a infraestructura de estaciones de televisión, información que es publicada por la COFETEL y que comprende un listado de los permisos o concesiones otorgados en materia de televisión, detallando datos tales como identificación del permisionario, banda, distintivo, canal, potencia y vigencia del permiso o concesión, y en la que se incluye el permiso o concesión otorgado al gobierno del estado de Campeche con el distintivo XHCCA Canal 4, pero que sin embargo, tal y como señala el recurrente, no se refiere a la información requerida en su solicitud inicial, la cual se demuestra tal y como señala el recurrente con la tabla que a continuación se señala. Ahora bien, en cuanto a lo señalado por la unidad de acceso común, al dar respuesta a la petición del recurrente en el sentido de que el contenido del informe del permisionario se encuentra vigente y que el mismo se presenta anualmente a la COFETEL en cumplimiento del acuerdo correspondiente, por lo que dicho documento deberá solicitarse a las autoridades federales competentes, tomando en consideración las posibles afectaciones a terceros. Cabe señalar que dicho argumento resulta inoperante en el presente caso, teniendo en cuenta que la información que constituye el objeto de estudio del recurso de revisión que nos ocupa, como ya se mencionó, se refiere al proyecto inicial de producción y programación por canal, emisora o medio presentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte como parte de los requisitos para el otorgamiento del permiso de concesión para la operación del canal 4 XHCCA-TV en el proceso de licitación de frecuencias o en su defecto el último proyecto presentado ante dicha autoridad y no al informe del permisionario presentado ante la COFETEL, como desatinadamente requiere la unidad de acceso común. Una vez determinado lo anterior, considerando la litis planteada, se centra en un asunto de la competencia. Lo procedente es analizar si la información requerida y cuya negativa constituye el objeto del presente recurso es información que, derivado de las funciones, atribuciones y competencias conferidas por las disposiciones aplicables al ente público Sistema de Televisión y Radio de Campeche, para el logro de sus fines institucionales, debe ser generada, administrada o susceptible de conservarse en poder del dicho ente público y en consecuencia se le compete proporcionarle en su caso para su consulta en la forma y términos establecidos por la ley, considerando para ello la obligación de todo ente público de documentar y conservar dicha información pública con base en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones 1 y 4, artículos 15, 16 y 20 fracciones tercera y cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Para efectos de lo anterior, se procede a realizar una revisión y análisis del marco normativo que rige la actuación del ente público Sistema de Televisión y Radio de Campeche, incluyendo las funciones y atribuciones conferidas para el logro de sus fines.
En este sentido, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el cual se modifica el de creación del sistema de televisión y radio de Campeche, en sus artículos 1, 3, 4, 5, 10, 14 y 17, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 16 del Reglamento Interno del Ente Público Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Dicho ente público es el organismo descentralizado de la Secretaría de Gobierno en la Administración Pública Estatal, encargado de elaborar, producir y transmitir programas que promuevan el desarrollo del Estado y difundan las acciones y obras del gobierno, sus bellezas naturales y turísticas, así como su historia y manifestaciones artísticas y culturales, el cual para tal efecto y a través de sus áreas correspondientes se encuentra facultado, entre otros aspectos, para celebrar convenios y contratos, coordinando sus actividades con la Federación, entidades del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, a fin de establecer los lineamientos y procedimientos para cumplir con sus funciones y actividades del sistema, formular propuestas de programas operativos anuales de las áreas específicas, definir y supervisar el diseño y actualización de la página web, dar seguimiento a los convenios y acuerdos firmados por el titular del sistema de televisión, además de supervisar y dar seguimiento a las normas oficiales mexicanas de radiofrecuencia con las que emite señal XHCC. En relación con lo anterior, en el presente caso se advierte que a fin de obtener el permiso o concesión otorgado a favor del Gobierno del Estado de Campeche para la operación del Canal 4 XHCCA-TV, el cual se encuentra vigente y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3, fracciones 2 y 3 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el cual se modifica el de creación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, 2 del Reglamento Interior del Sistema de Televisión y Radio de Campeche y 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, por conducto de TRC, en uso de sus funciones y atribuciones conferidas, elaboró y presentó ante la autoridad federal competente, como parte de los requisitos establecidos al efecto en el procedimiento de frecuencia respectivo, el proyecto técnico correspondiente, siendo dichos requisitos los siguientes: los programas y compromisos de inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar, el plan de negocio, las especificaciones técnicas de los proyectos. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia, las bandas de frecuencia objeto de concesión, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas, el periodo de vigencia de la concesión, los criterios para seleccionar al ganador. En relación con lo anterior y por lo que respecta a la naturaleza de la información que constituye el objeto del presente recurso de revisión, cabe señalar que de acuerdo con los artículos 1, 2, 4, fracción 1, 7 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, toda información generada, administrada o en posesión de los entes públicos deriva del ejercicio de sus funciones y atribuciones. Se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la citada ley, pudiendo restringirse su acceso únicamente en los casos de excepción expresamente previstos en la misma ley. Por lo cual, en el presente caso, considerando que la información solicitada por el hoy recurrente corresponde a un documento que, como ya se mencionó, fue elaborado y presentado por un ente público obligado en ejercicio de sus funciones y atribuciones para el cumplimiento de uno de sus fines institucionales primordiales y, en consecuencia, mediante la aplicación de recursos públicos, luego entonces resulta indudable que la referida información es de carácter público, siendo procedente analizar únicamente si dicha información no es susceptible de clasificarse como de acceso restringido, de acuerdo en lo establecido por la ley de la materia y demás normatividad aplicable, privilegiando para ello el principio de máxima apertura consagrado por la misma ley. Ahora bien, considerando que la unidad de acceso en su respectivo informe manifiesta que TRC no está facultado para entregar información de carácter técnico del espectro radioeléctrico en los tramos que les toca operar, salvo que la COFETEL determine que no existe daño a las telecomunicaciones, cabe señalar que de acuerdo con los artículos 21 y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, la información pública en posesión de los entes obligados solo podrá ser restringido cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial,
para lo cual deberá encuadrar en alguna de las hipótesis previstas en la misma ley, debiendo asimismo acreditarse que la liberación de dicha información puede amenazar efectivamente el interés protegido y que además el daño que pueda producirse en la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer, situación que no se actualiza en el presente caso, considerando para ello que no existen elementos para suponer que el contenido del proyecto solicitado y que constituye el objeto del presente recurso encuadra en alguno de los supuestos de excepción previstos en los artículos 22, 27 y 28 de la misma ley, que corresponden a casos de información reservada y confidencial, ni tampoco que con la liberación de dicha información pueda ser amenazado el interés protegido por la ley y que se acredite la prueba de daño antes referida, por lo cual se considera que no existe motivo o razón fundada para que el ente público recurrido pudiera restringir el acceso al contenido del proyecto que nos ocupa o condicionar su otorgamiento a la determinación previa de la competencia. Asimismo, como parte del análisis de la naturaleza de la información solicitada, además de verificarse que la misma no encuadra en ninguna de las figuras hipotéticas correspondiente a la información reservada o confidencial previstas por los dispositivos antes señalados, se realizó una revisión y análisis de las leyes federales aplicables al caso, tales como la Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley Federal de Radio y Televisión, Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, Reglamento interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ley de Vías Generales de Comunicación, así como lo establecido en el Diario Oficial de la Federación de fecha de 30 de abril de 1997, donde se publicó la convocatoria para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de provisión de capacidad para el establecimiento de enlaces de microondas punto a punto y punto a multipunto, publicándose el 14 de mayo de 1997, y en las bases de dicha licitación, cuyo resultado arrojó que dichos ordenamientos no contemplan que el contenido de los proyectos de los participantes en los procedimientos de licitación de frecuencias para el otorgamiento de permisos o concesiones en materia de televisión tenga carácter confidencial o reservado, o que condicione su publicación a la determinación previa de la competencia, considerándose por tanto que no existe motivo o razón fundada en este sentido para negar su acceso por parte del ente público recurrido. Por su parte, el reglamento interior de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión específicamente señala en su artículo 14 que los títulos de concesiones y permisos, así como sus titulares y modificaciones de carácter técnico legal, serán públicos, tomándose las medidas necesarias para que la información contenida en el registro pueda ser consultada por medios electrónicos a distancia, estableciendo de igual manera que la información contenida en el registro podrá ser consultada por el público en general, salvo aquella que por sus propias características se considere legalmente con carácter confidencial, lo cual, como ya quedó señalado, no aplica al presente caso. Por tanto, se concluye que la información solicitada por el recurrente y que constituye el motivo del presente recurso, consistente en el proyecto inicial de producción y programación por canal, emisora o medio presentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como parte de los requisitos para el otorgamiento del permiso o concesión para la operación del canal 4 XHCCA-TV en el proceso de licitación de frecuencias. En su defecto, el último proyecto presentado ante dicha autoridad es información pública que debe obrar o conservarse en poder del ente público Sistema de Televisión y Radio de Campeche, y asimismo susceptible de ser entregada a quien así lo solicite para su consulta, estimándose en consecuencia fundados los agravios hechos valer por el ciudadano, siendo procedente que esta comisión revoque parcialmente la resolución administrativa de fecha 23 de abril de 2013, emitida por la Unidad de Acceso Común a la Información Pública en poder de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche, en respuesta a la solicitud de folio 0100-21113, y se ordene que se modifique la citada resolución, otorgando al recurrente el acceso a la información motivo del presente recurso. Está a su consideración el proyecto de acuerdo, señores comisionados.
Toda vez que no hay intervención, señora secretaria, proceda por favor a someter a votación el proyecto de resolución. Con su bien, señor presidente, señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/005/13. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/006/13 y acumulado RR/007/13 a cargo de la contadora Rosa Segovia Linares como comisionada ponente y a quien se concede el uso de la palabra para que exponga su proyecto. Recurso de revisión RR/DP/006/13 y su acumulado RR/DP/007/13. Ente público, Universidad Autónoma de Carmen, UNACAR. Comisionada ponente, contador público, Rosa Francisca Segovia Linares. Antecedentes. 1. Solicitud. El ser recurrente presentó solicitudes de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma del Carmen, UNACAR, con fecha 9 de abril de 2013, signadas con los números de folios UNACAR diagonal 001 diagonal 13 y UNACAR diagonal 003 diagonal 13, requiriendo lo siguiente. UNACAR diagonal 001 diagonal 13. Deseo recibir de forma escaneada los siguientes documentos que entregué en la UNACAR: acta de nacimiento, acta de matrimonio, preafiliación del IMSS, CUR, constancia de acta en el SAT, RFC, credencial del IFE, comprobante de domicilio, currículum actualizado, cédula profesional, título, certificado de último grado de estudio, constancia de cursos, banco, nombre del banco, sucursal, cuenta, clave interbancaria. UNACAR diagonal 003 diagonal 13. Nombre de los convenios de trabajo donde estuve asignado durante los años 2011, 2012 y 2013, así como también el nombre de las compañías y representantes administrativos de las mismas. 2. Respuestas de la autoridad. Con fecha 19 de abril de 2013, el titular de la Unidad de Acceso de la Información Pública de la Universidad Autónoma de Carmen emitió las correspondientes resoluciones administrativas en respuesta a las solicitudes de información del ser recurrente, mismas que se tienen aquí por reproducidas como dice la letra, se insertasen, transcribiéndose en sus partes conducentes en la forma que a continuación se señala. UNACAR diagonal 001 diagonal 13. Le informo que Rodolfo Lezama Hernández a la fecha no ha hecho entrega de ningún documento personal a esta institución. UNACAR diagonal 003 diagonal 13. Le informo que Rodolfo Lezama Hernández no ha estado asignado en ningún convenio por parte de esta institución en los años 2011, 2012 y 2013. 3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta emitida por parte de la Unidad de Acceso de la Información Pública de la UNACAR, el hoy recurrente interpuso ante esta comisión los recursos de revisión número RR/DP/006/13 y su acumulado RR/DP/007/13, medio de defensa jurídico previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, bajo el argumento de que los documentos personales solicitados fueron entregados a la Universidad Autónoma de Carmen, de manera adjunta a una carta compromiso firmada y que según su dicho se encuentran contenidos en un expediente laboral, argumentando asimismo que su pregunta no fue en el sentido de que si la UNACAR lo asignó a algún convenio, sino más bien si el mismo aparecía asignado en alguno de los convenios de la UNACAR, así como el nombre de las compañías y los representantes administrativos de dichos convenios, basándose para ello de igual manera en la carta compromiso antes citada, concluyendo el hoy recurrente que la autoridad responsable le ha estado negando información personal solicitada. 4. Informe del ente público. La Unidad de Acceso a la Información Pública de la UNACAR, en su informe recibido en esta comisión con fecha del 17 de mayo de 2013, defendiendo la legalidad del acto recurrido y haciendo referencia a los agravios vertidos por el recurrente, manifiesta que el ser recurrente a la fecha no ha hecho entrega de ningún documento personal a la UNACAR, reiterando que el mismo no ha estado asignado en ningún convenio por parte de esta institución, agregando que en la misma no existe ningún nombre de convenio donde el hoy recurrente estuvo asignado durante el referido periodo, ni el nombre de las compañías y sus representantes administrativos. Considerando, para efectos de lo antes indicado, cabe señalar primeramente que
debido de las constancias que obran en el expediente formado con motivo del recurso de revisión número RR/DP/006/13 y su acumulado RR/DP/07/13, se advierte que la información solicitada por el hoy recurrente que constituyen el objeto de dichos recursos consisten específicamente en documentos de carácter personal tales como acta de nacimiento, acta de matrimonio, preafiliación del IMSS, CURP, constancias de acta en el SAT, RFC, credencial del IFE, comprobante de domicilio, currículo actualizado, cédula profesional, título, certificado de último grado de estudio, constancia de cursos, nombre del banco, sucursal, cuenta, clave interbancaria. El nombre de los convenios donde estuvo asignado el hoy recurrente durante los años 2011, 2012 y 2013, así como el nombre de las compañías y representantes administrativos de la misma. Ahora bien, en cuanto a los documentos arriba mencionados, cabe señalar que de conformidad con el numeral 14, fracción tercera de los lineamientos para la protección de datos personales del Estado de Campeche, la información requerida por el solicitante se trata de información relacionada con datos personales de carácter laboral, que en su caso deben formar parte del expediente respectivo dentro de los archivos del área correspondiente del ente público recurrido. Asimismo, en cuanto a la segunda solicitud correspondiente a la asignación del recurrente en algún convenio que haya suscrito la citada institución educativa en los años 2011, 2012 y 2013, es de relevancia señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, fracción segunda, 44, del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Carmen, el rector de la institución educativa, fungiendo como representante jurídico de la misma, tiene dentro de sus facultades expresas celebrar convenios y contratos con diversos entes públicos y o privados para el óptimo desarrollo y cumplimiento de los fines de la universidad. Siendo así que, entre los convenios que suscribe esta institución educativa, se encuentran los de carácter educativo y laboral, generando con ello profesionistas de calidad con el objetivo de incorporarlos al término de su capacitación a su plantilla laboral o, en su caso, agruparlos dependiendo de la especialización de cada uno de los beneficiarios a su bolsa de trabajo para ubicarlos laboralmente en otros entes públicos y o privados, por lo que dicha información requerida por el solicitante se trata de información relacionada con datos personales de carácter laboral, que en su caso deben formar parte del expediente administrativo respectivo, dentro de los archivos del área correspondiente del ente público recurrido. Como resultado de lo anterior, es posible concluir que ambas solicitudes versan sobre información relacionada con datos personales específicamente de carácter laboral, que deben encontrarse en su caso en el expediente administrativo correspondiente. En el caso que nos ocupa, es importante también destacar que la respuesta contenida en la resolución emitida por el titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Carmen se ciñe en que hasta la fecha no ha hecho entrega de ningún documento personal a esta institución y que no ha estado asignado en ningún convenio por parte de la institución en los años 2011, 2012 y 2013 y por tanto no existe documentación alguna sobre el solicitante, señalándose que lo anterior fue el resultado del informado por la Coordinación de Vinculación Universitaria de la Universidad Autónoma de Carmen, área a la que le fueron turnadas las solicitudes de mérito. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus municipios y del numeral 49 de los lineamientos de la protección de datos personales del Estado de Campeche, se desprende que las unidades de acceso deberán recibir y tramitar todas las solicitudes de acceso a datos personales, para lo cual deberá turnar la solicitud respectiva a la o las unidades administrativas correspondientes, entendiéndose por estas aquellas que puedan tener la información, derivado de sus funciones y atribuciones conferidas, proporcionando o negando la información en función de dicha gestión interna. En ese orden de ideas, derivado de las constancias que obran en el expediente formado con motivo del presente recurso de revisión, se advierte que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Carmen, al momento de dar respuestas a las solicitudes planteadas por el hoy recurrente, contestó con una negativa, argumentando que no se había hecho entrega a dicha institución de ningún documento personal del hoy recurrente y que no había información relativa a su asignación en algún convenio celebrado por parte de la misma, advirtiéndose sin embargo que dicha unidad de acceso, a efecto de dar trámite y contestación a las solicitudes antes referidas, se limitó a turnar las mismas únicamente a la Coordinación de Vinculación Universitaria de la Universidad Autónoma de Carmen. En relación con lo anterior, hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que ser recurrente al momento de presentar su respectiva solicitudes señala que la información y los documentos requeridos se podían encontrar en la Coordinación de Vinculación Universitaria de la Universidad Autónoma de Carmen, también lo es que dicha referencia no debió servir a la unidad de acceso
de la información, no debió servir a la unidad de acceso a la información pública de la Universidad Autónoma de Carmen como única guía para la búsqueda de la información que nos ocupa, en el entendido de que dicha unidad debió de apegarse a lo dispuesto en el numeral 49 de los lineamientos para la protección de datos personales del Estado de Campeche, antes transcrito, y realizar una debida búsqueda, debiendo por ende turnar dichas solicitudes a toda y cada una de las áreas que considera pertinentes y que podría tener dicha información personal, de acuerdo con sus funciones y atribuciones. Bajo este orden de ideas, considerando el carácter de la información solicitada con base en los dispositivos antes invocados, así como el procedimiento de búsqueda interna desplegada por la unidad de acceso de la UNACAR, se advierte que dicha información puede encontrarse en alguna otra área o dirección de la misma UNACAR como parte de un expediente, pudiendo ser esta el área de administración y o de recursos humanos, considerando para ello las atribuciones conferidas a dicha área en materia de control de recursos humanos y financieros, así como de procesos administrativos de gestión de equipamiento e infraestructura. En adición a lo anterior, cabe indicar que el portal de la UNACAR señala que el módulo de recursos humanos es el módulo que comprende la administración del factor humano, la cual incluye las actividades de reclutamiento, selección, evaluación, contratación, control y capacitación. Por tal motivo es importante señalar que la unidad de acceso de la UNACAR, como parte de su procedimiento de localización de la información solicitada por el hoy recurrente, debió buscar dentro del Sistema Integral de Información Administrativa, siendo este el sistema que tiene como propósito fundamental organizar el flujo de la información de carácter administrativo que generan las diferentes unidades orgánicas dentro de la institución educativa, con el objeto de que los datos que se obtienen lleguen con oportunidad, eficiencia y calidad suficientes para la adecuada toma de decisiones en los diversos niveles jerárquicos de destino en las instituciones, abarcando componentes igualmente importantes como son la administración de alumnos, cursos para profesores, recursos físicos, administración de recursos humanos, nómina e información correspondiente al ámbito de las tareas de planeación y evaluación institucional. Lo anterior significa que el ente público recurrido estaba obligado a rastrear, buscar y solicitar entre todas aquellas dependencias o áreas que considere pertinentes y que conforman a dicha institución educativa la información solicitada por el recurrente, y no limitarse a turnar las solicitudes de mérito únicamente a la coordinación de vinculación universitaria de la Universidad Autónoma de Carmen y contestar solo en función de lo informado por dicha área, con una negativa a lo recurrente, en el entendido que el trámite interno realizado por parte de la unidad de acceso de la UNACAR para localizar la información requerida resultó deficiente. En relación con lo anterior, resulta importante recalcar que esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 y 42, fracciones primera, segunda y octava de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus municipios, y demás normatividad derivada aplicable, es el órgano garante de la tutela de los derechos en materia de datos personales, responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus municipios, así como las disposiciones derivadas de la misma, como son los lineamientos para la protección de datos personales del Estado de Campeche, vigilando, entre otros aspectos, que el procedimiento para la recepción, trámite y contestación de las solicitudes de acceso a datos personales realizado por las unidades correspondientes se ajusta a la forma y términos dispuestos por los referidos ordenamientos. Por lo anterior expuesto, y ante la posibilidad de que la información cuya negativa constituye el objeto del presente recurso de revisión pueda encontrarse en poder del ente público recurrido, resulta procedente que esta comisión, en uso de sus funciones y atribuciones como órgano garante en la materia, revoque las resoluciones administrativas emitidas por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Carmen, con fecha 19 de abril de 2013, en respuesta a las solicitudes con número de folio UNACAR /001/13 y UNACAR /003/13, y ordene a la citada Unidad de Acceso a la Información Pública realizar una debida búsqueda de la información solicitada en las áreas y direcciones de dicha universidad que resulten competentes para tener dicha información en razón de sus funciones y atribuciones, con especial énfasis en la Dirección de Administración y o Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Carmen, así como en su Sistema Integral de Información Administrativa, para que en función de dicha búsqueda emita nuevas resoluciones en el sentido que corresponda, debidamente fundadas y motivadas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus municipios, y en el numeral 49 de los lineamientos para la protección de datos personales del Estado de Campeche, y demás normatividad derivada aplicable.
todo ello en un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución. Independientemente de lo anterior, no se omite manifestar que derivado de las constancias que obran en el expediente, se observó que en la presentación del informe y la revisión de los documentos previstos en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la UNACAR, se realizó posterior a la conclusión del término de 5 días hábiles otorgado para su presentación por el mismo dispositivo en comento. En consecuencia, resulta procedente que esta comisión emita recomendación a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Carmen, a efectos de que para la remisión de los documentos requeridos del informe respectivo se apegue al plazo previsto en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución presentado por la comisionada Rosa Segovia. Toda vez que no hay ninguna intervención, señora secretaria, proceda a someter a votación el proyecto de resolución. Su venia, señor presidente. Se somete a votación el proyecto de resolución dictado en el recurso de revisión número RR/006/13 y acumulado RR/007/13. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Sírvase pasar al siguiente punto del orden del día. Gracias. Toda vez que no hay más puntos que tratar, se procede a clausurar esta sesión ordinaria, siendo las 11 horas con 45 minutos del día 11 de junio de 2013. Muchas gracias a todos por su asistencia.